Vocero, la revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Con la visión no se juega. ¿Cómo estás cuidando tus ojos? ¿Cuidando mis ojos? Nunca lo pensé. A partir de los 40 años, podrías padecer degeneración macular por pérdida de nutrientes vitales. Podrías tener dificultad para leer, conducir y visión borrosa. ¿Y cómo cuido mis ojos? Toma una cápsula diaria de Maxivis, que repone los nutrientes que tus ojos necesitan. Maxivis, fórmula avanzada con vitaminas esenciales, que previene la pérdida gradual de la visión. Protege tus ojos con Maxivis. Con calidad Pharmabrand. Fin de espacio promocional y publicitario. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. 8 de la mañana con 33 minutos, lo anunciado. Vamos a pasar a analizar el tema del pronunciamiento, o el intento de pronunciamiento de la Organización de Estados Americanos en contra de la posición de Nicolás Maduro después de las elecciones, argumentando un triunfo, con todo lo que eso ha implicado y ha podido ser testigo la comunidad internacional y los propios venezolanos, por cierto, unos anuncios del organismo electoral sin mayor evidencia, sin mayor prueba, anticipados, apresurados, la entrega de credenciales al día siguiente de este anuncio, convulsión social en las calles de Venezuela, condenas internacionales por parte de jefes de Estado y de gobierno, pero todo esto que se esperaba se materialice en una posición oficial de la OEA, que fue el primer foro internacional al que se le sometió a discusión el tema de Venezuela, no se pudo concretar. ¿Por qué? Porque eran necesarios al menos 18 de votos para poderse pronunciar en un sentido u otro, y esta posición de rechazo a las elecciones venezolanas solo alcanzó 17. Una pena que no hayan coincidido las versiones, las posturas iniciales con los hechos, en este caso estampar la firma de responsabilidad de un gobierno en una posición frente a la lesión a la democracia, por llamarlo de alguna manera, lo que ha ocurrido en Venezuela. Está con nosotros, como lo anticipamos, el doctor Marcelo Fernández de Córdoba, ex vicecanciller y un hombre de muchísima experiencia y trayectoria en el servicio externo, en el servicio exterior ecuatoriano. Doctor Marcelo Fernández de Córdoba, bienvenido a Revista de Opinión Democracia. Le saluda Freddy Paredes. Buenos días. Buenos días, un gusto de conversar con ustedes. Muchas gracias, doctor. ¿Cómo analizaría usted de manera general esta frustrante decisión de la OEA para muchos de que no pudo concretar un acuerdo de rechazo de las elecciones en Venezuela? Bueno, resulta inexplicable que dos países que habían proclamado y habían dicho claramente de que se debía dar transparencia al proceso electoral de Venezuela, publicando las actas para que se puedan ser contrastadas con las actas que tiene la oposición. Brasil y Colombia se refiere, doctor. Me refiero a Brasil y Colombia, que tanto Lula como Petro habían dicho que se debían proceder en este sentido, pero en la votación que usted ha hecho mención, se abstienen los dos países y claro, les falta a la posición de que favorable a que se emita una resolución en la que se solicite que las actas sean publicadas y sean contrastadas con los de la oposición, se abstienen los dos países. Esto resulta hasta cierto punto algo especial, por decir algo incomprensible, dada la posición que habían mantenido los presidentes de los dos países anteriormente. Uh-huh. Ahora bien, el analizar esta falta de resolución de la OEA, decir, no hay resolución, ese es el tema. ¿Podría haber en el futuro una nueva tentativa con un nuevo texto? ¿Es posible? O tal vez no sea posible, no sé. Eso está por verse.
porque cuando se rechaza un proyecto de resolución, lo que normalmente ocurre en los organismos internacionales es que se busque un texto que sea aceptable para todos. Ujú. En este caso resulta un poco difícil porque el texto, lo fundamental es la apertura de las actas y la exposición al público de las actas de la elección presidencial en la que se supone que Maduro ganó. Digo se supone porque hay fuertes indicios y prácticamente es absolutamente seguro de que el fraude está allí. Entonces, veamos qué es lo que pasa. Ahora pensemos en algo: las resoluciones de un organismo internacional tienen un valor moral, cierto es, pero no más allá. Es decir, que si no se emite la resolución de la OEA, el proceso continúa. Las dudas de los países que tienen una posición bastante clara, ahí están. Bueno, y mire, lo último que pienso que es uno de los últimos datos que se ha producido ayer o horas de la mañana, es el reconocimiento de Estados Unidos como presidente de Venezuela al señor González. Yo creo que por ahí las cosas van caminando en el sentido de que algo tiene que funcionar en Venezuela, en llegarse a un acuerdo, a una revisión y posiblemente a una salida honrosa de Maduro, porque no queda otra alternativa. Es muy claro que el pueblo venezolano votó por un cambio, eso es claro, a pesar de las dificultades y a pesar de las trabas que se le han impuesto, empezando desde que no se permitió la inscripción de Corina Machado, tampoco de Corina Yori, que fue la que reemplazó, y solamente la de Edmundo González. Y en la práctica, la gran dificultad para inscribirse en los sectores que obviamente el madurismo consideraba que perdía la votación. Y ahí hay un sector muy importante que hay que tener presente. Son prácticamente casi 8 millones de venezolanos que están fuera del país. De estos 8 millones de venezolanos, lograron inscribirse alrededor de 100,000. Y realmente votaron alrededor de 60,000, lo cual es algo mínimo frente a este número de 8 millones, que es mucho mayor a los que han obtenido, los votos obtenidos, supuestamente obtenidos por Maduro y por González. Claro que sí. Entonces, los indicios de irregularidades abundan, se cuentan por decenas. Es evidente eso, doctor Fernández de Córdoba. Respecto de la presión internacional, pues esa siempre va a ir sumando, pero es lamentable que un organismo no puede emitir un pronunciamiento oficial, y quiero reiterar en eso porque apuntaban las reacciones iniciales a que eventualmente podría haber una mayoría en el seno de este organismo en ese sentido, pero ha vuelto a primar esta influencia poderosa en las relaciones internacionales del tema ideológico y a lo mejor inclusive económico. Ya sabemos la premisa de en las relaciones internacionales no existen países amigos sino intereses, y esto ha primado, se está viendo de cuerpo entero esto, doctor Fernández. Bueno, parecería, evidentemente, yo le digo que es absolutamente inexplicable la actitud de Brasil y de Colombia, que contradice a lo que habían expresado horas antes, tanto el presidente de Colombia como el presidente del Brasil. Eso está claro. También hay un grupo de países que se abstuvieron de votar, precisamente por alguna consideración de estas, de no, ante la posibilidad de que Maduro se quede, porque Maduro quiere, como en frases venezolanos, atornillarse al poder a toda costa. Y obviamente parecería que está así, porque en definitiva la gran esperanza de los grupos de oposición era de que el ejército, las Fuerzas Armadas, garantizaran una votación y un escrutinio transparente, cosa que no ha sucedido en ese sentido. Quizás las Fuerzas Armadas controlaron que no haya desmanes en las mesas, pero ya dentro del ver la votación, de escrutar por parte del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, no había representantes de nadie más que sean los maduristas, los de Maduro. Entonces ahí hay otro tema, que no existe la transparencia y hasta ahora no se sabe qué es lo que pasó ahí, porque se demoraron en primer lugar
6 horas, cuando es una votación automática, electrónica, que prácticamente es cuestión de minutos de saber computarizar y saber cuáles son los resultados reales. 6 horas en que inclusive se produjo lo que ha calificado el gobierno de Maduro como actos terroristas, en el sentido de la falla de los sistemas electrónicos en alguna forma, que aducen que eso demoró el escrutinio adecuadamente. Siempre hay excusas. Si conocemos nosotros dentro del grupo del socialismo del siglo XXI, los apagones en los escrutinios en general son frecuentes. En esos apagones se hacen los arreglos necesarios, se transfieren los votos de uno a otro y los resultados son totalmente diferentes. Uh-huh. Entonces, ahí estamos. Lamentablemente, esto ha ocasionado en Venezuela una gran reacción a nivel popular, no solo en Caracas. Hay más de 100 manifestaciones que se han tenido alrededor de todo Venezuela. Lamentablemente, de acuerdo con últimas informaciones, hay 20 muertos, que dicen que son 12, pero en todo caso se ha tenido que lamentar la muerte de varios venezolanos, de muchísimos heridos, se habla de cerca de un centenar de heridos, y además se estima que existen muchísimos presos que han resultado de estas manifestaciones. Claro, eso es decir, lo que... Sí. Eso es lo que estamos viendo a través de la información que viene de Venezuela, la convulsión social, el aparecimiento ya de muertos, no se puede precisar aún el número exacto, los presos políticos detenidos por personas armadas sin uniforme, lo que nos deja pensar que son fuerzas paramilitares del gobierno venezolano, etcétera. Y todo eso hemos visto con mucha expectativa la comunidad internacional en su conjunto, pero doctor, ¿qué más puede hacer el derecho internacional en la búsqueda de una condena del irrespeto a la democracia que aparentemente se ha producido en Venezuela? Está claro el pronunciamiento de prácticamente 17 países latinoamericanos de América en contra de las elecciones, está muy claro. De estos ya Maduro ha anunciado que romperá relaciones con varios países, con Chile, con Argentina. Ya lo ha anunciado con 8 al menos. Con 8 países, 8 o 9 países ha anunciado que va a romper relaciones. Sí existe la presión internacional. Sí existe, es obvio que existe la presión internacional, pero si esta presión no va acompañada de ciertas medidas de fuerza, va a quedar simplemente en un saludo a la bandera, como se dice, ¿no? En que no pase nada y Venezuela continúe bajo la dictadura de Maduro. ¿Quién puede realmente presionar a Venezuela? Es en nuestro continente, es los Estados Unidos, por las fuertes relaciones económicas que puede suspenderse con Venezuela, que ya se había levantado precisamente con la esperanza de tener un proceso de elecciones libre y democrático. Se habían levantado las sanciones que pesaban sobre Venezuela. Claro, a eso quería recordar, las sanciones que impuso cuando el presidente Donald Trump estaba en el ejercicio del poder en los Estados Unidos. Él fue quien impuso estas sanciones al gobierno de Venezuela. No, entonces eso parecería que podrían retomarse. Y dentro de las sanciones hay sanciones que son muy fuertes en el campo económico. Por ejemplo, prohibir el usar el sistema económico internacional para efectos de pagos, transacciones, todo lo demás podría hacerse, ¿no? Podría darse la confiscación de bienes de Venezuela en Estados Unidos. De hecho, parece que por ahí puede ir las cosas. De hecho, ya no son los tiempos de enviar a los marines, pero sí se puede hacer, sí se puede haber sanciones de orden económico que pueden afectar. Lamentablemente, este tipo de sanciones no solamente le afectan al gobierno, sino a toda la población. Así es. Pero además
tenemos un espejo muy grande con lo que ha pasado a lo largo de más de 60 años en Cuba, doctor Fernández de Córdoba, que también ha sido objeto de bloqueo internacional, cuando han obtenido los votos, condenas, cuando no han podido hacerlo, pero son más de 60 años que el régimen cubano ha sido criticado, rechazado por países que respetan la democracia, pero ahí están los señores Díaz-Canel manejando ese país, esa isla. Inicialmente Castro obtuvo el apoyo de la Unión Soviética, que fue la que le mantuvo durante muchísimos años. La primera crisis fuerte vino con la caída de la Unión Soviética y ha continuado. Mire, si analizamos realmente la situación en Cuba, es otro país que está bajo un socialismo que ha empobrecido a toda la nación y le ha sometido a privaciones inclusive de alimentos adecuados para la población. Cosa parecida pasó en Venezuela y últimamente se ha recompuesto un poco con el levantamiento de las sanciones americanas, pero no es imposible que vuelva a reproducir esta situación. En Cuba, si uno analiza las informaciones que logran salir de Cuba y los cubanos que nos cuentan qué es lo que está pasando en el país, las situaciones de escasez que existe en el país son dramáticas, absolutamente dramáticas. En Venezuela el mayor índice de lo que ocurre es lo que mencioné, casi 8 millones de venezolanos han salido fuera del país. Uh-huh. Es un número notable, absolutamente notable. Es algo que no se había dado en la historia de nuestro continente, una salida, y no salen porque les da gusto salir, sino salen porque buscan una mejor vida, mejor perspectivas de futuro para la familia y los hijos, que no se los puede dar Venezuela por las circunstancias de estar sometidos a una dictadura que es totalmente opresiva. Claro. Ahora, doctor Fernández de Córdoba, ¿algún otro foro internacional que pueda abordar temas de carácter político, como es lo que está ocurriendo en Venezuela, y que si no fue la Organización de Estados Americanos pueda ser otro, en el que exista mejor suerte y un equilibrio de poderes que incline la balanza hacia aquellos países que defienden la democracia y rechazan estos atropellos? ¿No se puede ensayar otro foro igual de importante, fuerte que la OEA para conseguir esta condena? Habría el foro de Naciones Unidas del Consejo de Seguridad, pero también ahí en el Consejo de Seguridad, simplemente con un voto de uno de los 5 que tiene países, derecho de veto. Tienen derecho de veto, ahí no va a caminar. Ahí tenemos el voto de Rusia, dice usted. De Rusia o China. Uh-huh. Son dos amigos de Maduro, ¿no? Entonces ahí se bloquearía cualquier acción. En la Asamblea General, cualquier resolución de la Asamblea General no tiene fuerza obligatoria. Por definición no tiene fuerza obligatoria. Lo que parecería que alguno de los gobiernos está intentando llevarle a Maduro a la Corte Penal Internacional. Bueno, tiene una demanda ya Maduro en la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad. De lesa humanidad. Eso podría caminar, pero claro, también tenemos ahí una dificultad. La Corte no tiene medios coercitivos para ejecutar las sentencias, salvo en el momento de que alguien sea condenado por la Corte, se emite una orden de captura que los países que son miembros de la Interpol pueden ejecutarla. Uh-huh. Y de hecho ya se ha dado el caso, miren, me parece que Putin tiene una orden de captura. Y él se ríe porque se mueve entre los países que no han suscrito el Tratado de Roma, que es el que crea la Corte Penal Internacional, y no están sujetos a la jurisdicción. Lo mismo pasa con Israel, que tampoco suscribieron. Hay que pensar que este tratado, que es sumamente importante, el de la Corte Penal Internacional, en que se establece claramente los crímenes de lesa humanidad, ¿no? Solamente fueron varios países que se abstuvieron. Entre ellos se abstuvieron Estados Unidos, Rusia, China, ¿no?
y la India. Mire qué población tienen estos países. Es un porcentaje sumamente alto de población que no está sujeta. El propio Israel no está sujeto, entonces no hacen caso a cualquier tema de que pueda ser llevada a la corte, y en la corte sentenciados. Tiene una fuerza moral, no tiene más. Es decir, la situación es compleja, es muy compleja. Hay la dificultad de que, para mí, la Corte Penal Internacional es uno de los objetivos. Otro puede ser la Corte Internacional de Justicia de la Haya, ¿no? Que tiene mayor número de países que son miembros, ¿no? Pero llegamos al punto de que no tienen la capacidad de ejecutar las sentencias, sino simplemente tramitarlas, nada más. Les recuerdo que en la Corte Internacional de Justicia de la Haya está el caso de México contra Ecuador y el caso de Ecuador contra México. El tema de la embajada, de la irrupción a la embajada de México en Quito. El tema de la embajada, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa ahí. Además, hay otra cosa, el funcionamiento de la Corte siempre es muy lentísimo. Cuando se requieren situaciones inmediatas, se demoran a veces años en tomar una resolución. Claro, y esto nos deja ver, doctor Fernández, que la suerte de Venezuela estará marcada por las acciones de los venezolanos siempre, no necesariamente por lo que pueda hacer la comunidad internacional, que tiene una fuerza moral nada más. No hay otra situación que los venezolanos tienen que armarse, luchar por la libertad y ponerle en situación de evidencia al gobierno de Maduro. Esto es lo que ha pasado en estos días. Ojalá esto se mantenga y ojalá en algún momento sean millones de venezolanos que están en la calle, porque con una manifestación que hay 1 millón de personas o hay 2, 3 millones de personas en la calle, el gobierno no va a poder actuar de la forma que ha venido actuando y no podrá tener una represión que sea efectiva, porque la cosa sería ya eminente. Vale recordar lo que han pasado en los últimos años, ¿no? Las reacciones contra dictadores, contra Mubarak en Egipto, que en un momento empezó unas manifestaciones de 4 millones y después tuvieron 20 millones de manifestantes en las calles. De Gaddafi le pasó lo mismo. A Ceausescu en Rumanía le pasó exactamente lo mismo, que terminó fusilado y en base a este levantamiento, que obviamente fue acompañado por un levantamiento en las Fuerzas Armadas. Eso también es importante. Pero las Fuerzas Armadas en Venezuela yo creo que no van a moverse, porque los altos mandos son privilegiados del régimen. Tienen todo tipo de privilegios dentro del gobierno y dentro de Venezuela. Entonces es muy difícil que en estas instituciones que son piramidales, es decir, que la cabeza de todo da una orden y tiene que cumplirse en los distintos estratos, es muy difícil. No es imposible, pero claro difícil. Que sí. Ese es el tema en cuestión. La colega Talía Flores señalaba con mucha claridad, con mucha lucidez, a manera de pregunta, ¿cuál es la forma de sacar del poder a un dictador? Y la única forma de sacar del poder a un dictador es con la manifestación de su propio pueblo. Y lamentablemente, y duro decirlo, pero va a ser necesario, como ya está ocurriendo, el derramamiento de sangre cuando el pueblo se rebela frente a sus dictadores, y esto lo dice la historia y lo estamos empezando a ver en Venezuela, doctor. Solo nos queda un tema que vale la pena mencionarlo: la orden de captura emitida por el Parlamento y ratificada por Maduro contra María Corina Machado y contra el candidato o presidente, como se lo quiera llamar, González. Yo creo que eso va a exasperar más a la oposición de llegarse a dar y ejecutar esta petición de cárcel para ellos. Ahí da la medida de lo antidemocrático
de lo dictatorial que es el gobierno de Maduro. Claro, Maduro tendrá que hacer lo suyo, ¿no? Presentarse como un dictador y como tal infundir miedo, porque el miedo es la receta, digamos, de cajón para los dictadores, para que los dictadores puedan gobernar. Y infundir miedo, ¿no?, va a hacer que se repliegue la población. Ese es el tema, lamentablemente. No sé si usted vio unas entrevistas que hicieron el día de ayer o antes de ayer, en la que salió al balcón Maduro, en que le retó a González a que venga al palacio. Sí, es prácticamente una posición de matón de barrio. Así es. En algo que totalmente es fuera de lugar. Así es, lo hemos visto, y también hemos visto cosas parecidas acá en la política ecuatoriana también, doctor. Lamentablemente. Gracias. Así es. Queremos agradecerle a usted por habernos dado algunas claves para entender mejor lo que está pasando, lo que puede pasar en el marco del derecho internacional respecto de lo que ocurre en Venezuela. Esta suerte de impotencia que sentirán muchos ciudadanos latinoamericanos, muchos incluso mandatarios que tienen una posición y que no se pudo concretar en los hechos por falta de consistencia en los pronunciamientos iniciales de reacción de algunos gobiernos versus cuando se puso un texto no se plantó la firma como se necesitaba. Lamentable. Queremos agradecer al doctor Marcelo Fernández de Córdoba. Gracias a usted, ex vicecanciller de la República y un hombre con dilatada experiencia y trayectoria en el servicio exterior ecuatoriano. Amigos, queremos agradecerles también a ustedes. Aquí estamos finalizando la revista de Opinión Democracia. Gracias por siempre, como siempre, por su audiencia en este espacio de opinión libre en el que se abordan temas de coyuntura, por supuesto. Gracias por su atención. Nos volveremos a ver el día de mañana a partir de las 6:30. Buenos días. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes.